puede ser muy válida y con mucho fundamento, no deja de ser ni más ni menos que una opinión y puede estar perfectamente fundada. Nosotros los entrenamientos damos basándonos en documentos normativos y tratamos absolutamente de abstraernos de la opinión. Y el próximo entrenamiento que se hará dentro de 15 días es específicamente el de plan visaje, que junta un poco todo lo anterior. Muy bien, esto sería más o menos el plan que hemos estado barriendo. ¿De qué documentos tomamos de referencia para esta capacitación en particular? Como siempre decimos, uno puede tomar un montón de documentos internacionales de referencia que son excelentes. Incluso hay estándares canadienses como la norma CSA Z150, que también es excelente, pero la verdad es que empiezan muchas cosas a repetirse. Este entrenamiento, los datos fueron tomados de la norma ASME B30.5 del 2018, de la norma ASME P30.1, de planeamiento de izaje, en particular los datos que se tomaron fueron del capítulo 5 del plan de izaje crítico. Se sacó datos de una norma australiana, la norma 2550.1 del 2011, la cual da referencias muy concretas de un tema en particular, también es una norma muy interesante. Dos normas o normativa con las que estamos trabajando fuertemente en WorldLeague últimamente es trabajar con los British Standard. Creemos que son normas de una calidad técnica realmente muy buena y obviamente en nuestros países de Latinoamérica por ahí algunos temas de estos estándares se nos complica, pero uno debe tender hacia la excelencia de las mejores normativas y a mi humilde criterio, a nuestro humilde criterio, los British Standard están en ese camino. Y lo mismo la norma ISO 12480-1, que es en realidad la norma internacional sobre la que toman la referencia los British Standard. Así que ahí son muy similares los dos. Bien, empecemos primero con lo que dice la norma B30.5, la de grúas, ASME, la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, en su apéndice A, que es un apéndice que no es mandatorio. Toda la norma ASME B30.5 en Estados Unidos, una versión en particular es una norma mandatoria, pero su apéndice no es mandatorio. Y dan algunos ejemplos de lo que es un izaje crítico. No define específicamente izaje múltiple. Dice que un izaje crítico es un izaje en donde el total de la carga que se izará supera un umbral determinado, o sea, una X cantidad de peso en particular. Entonces, cada organización puede definir, bueno, una carga que supera las 10 toneladas la defino como un izaje crítico y en función de eso actúo y hago planes. Otra definición es, para definir izaje crítico, que la carga izada supere un porcentaje determinado de la capacidad de carga de la grúa. Muchas empresas dicen, bueno, cuando se alcanza el 80% de la capacidad de carga de la grúa para el punto de la tabla de carga en la que se va a trabajar, se considera izaje crítico. Es un criterio. Cuando se levanta personal, se considera izaje crítico. Cuando el elemento izado es único y si se daña sería irreemplazable, un elemento crítico para un proceso, un elemento de alto costo. Hay empresas que definen criticidad de izaje en función simplemente también, entre muchos parámetros, del costo de ese elemento. Si se está retirando un elemento de una estructura, sobre todo en lo que es el desarmado de estructuras, se considera un izaje crítico en las tareas de demolición. Cuando se trabaja en proximidad de líneas con tensión, cuando se hacen levantamientos de carga en espacios limitados o confinados, en izajes donde por la altura se dificulta el control, por ejemplo, el montaje de parques eólicos, y cuando la operación de izaje involucra a más de una grúa izando una carga común con cargas compartidas en ambas grúas. Esto es un izaje en tándem o un izaje múltiple. Entonces, para la norma ASME, el hecho de hacer un izaje en tándem se transforma en un izaje crítico. Consecuentemente, el plan de izaje, según los criterios de ASME, debería realizarse de acuerdo a lo que está escrito en la norma ASME P30.1 de plan de izaje crítico. Los otros estándares que estuve mencionando, hablé sobre la norma ISO 12480 y el British Standard, el 7121, el guión 1 y el guión 3. Ambas normas, gran parte son iguales.
y definen 3 tipos de izaje. Un izaje complejo, el izaje básico y el izaje estándar. Un izaje múltiple para la norma ISO y el British Standard es un izaje complejo por definición y requiere una planificación. Y da algunas definiciones y generalidades. Dice que levantar una carga con 2 o más grúas requiere mayor atención y planificación y supervisión que levantar con una grúa, porque los efectos del movimiento relativo entre las grúas pueden inducir cargas adicionales en las grúas, la carga y los accesorios de elevación. Después vamos a ver algunos efectos que pueden cargar o que pueden inducir cargas adicionales, porque la carga adicional puede ser en el momento del levantamiento, en el momento de la manipulación de la carga o en el momento que se apoya la carga. Eso lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué factores habla la norma ISO que se deben considerar? Obviamente el peso de la carga, como en todos los izajes, debe ser conocido y debe ser perfectamente calculado, o debe ser calculado. Es fundamental en los izajes múltiples en tándem la posición del centro de gravedad, porque la posición del centro de gravedad va a determinar cuánto se va a cargar una grúa u otra, o qué carga va a ser compartida por una grúa. Y esto, el centro de gravedad es una de las cuestiones que debemos solicitar a los fabricantes, ya que el centro de gravedad va a variar incluso por el pintado, por lluvia, por nieve, por soldadura, digamos. Hay un montón de factores que va a hacer que el centro de gravedad se desplace y debemos conocerlo para poder determinar la carga que va a tener una grúa. El peso de los accesorios también debe ser considerado en la planificación de un izaje múltiple, así mismo como la capacidad de los accesorios. Y acá cuando hablamos de capacidad, hablamos de todos los accesorios, eslingas, grilletes y hasta perchas, pórticos y algunas cosas que después vamos a mencionar. Incluso dice que su capacidad de carga o que deben tener un margen de capacidad muy superior al necesario para su carga proporcional. Lo que está previendo la norma es que haya una transferencia de carga de una grúa a la otra más allá de lo calculado, y esa transferencia de carga no solamente la tiene que soportar la grúa, sino que la tienen que soportar todos los accesorios que se están utilizando. Perdón. La capacidad recomendada para una elevación múltiple. Bueno, mucho se ha dicho de esto, y yo he escuchado en muchos entrenamientos decir, cuando se hace un izaje múltiple, se le saca el 25% de capacidad de carga a cada grúa. ¿Por qué? Y como nos gusta decir acá en WordLift, ¿dónde está escrito? Por eso lo que vamos a decir acá es lo que está escrito. Las normas dicen que, vamos con el British Standard o la ISO, dice, si la persona designada está convencida de que todos los factores relevantes han sido identificados con precisión y están siendo monitoreados, la grúa puede usarse hasta su capacidad nominal. ¿Sí? Esto lo está diciendo la norma, no es una opinión personal, pero está aclarando muy bien, está diciendo, uno tiene que estar convencido que todos los factores están identificados con precisión. Después hace una aclaración, cuando no se puedan evaluar con precisión todos los factores, se debe aplicar una calificación descendiente adecuada a todas las grúas involucradas. ¿Cuánto es adecuada? Va a cargo de la persona que hace el plan de izaje. La norma habla de 20% o más, pero no da un valor preciso. Pasémonos ahora a algunos criterios que están en la norma australiana, digo para que vayamos barriendo un poco. Recién vimos, la primera que arrancamos fue la norma americana, la segunda es un estándar internacional y un British Standard, un estándar británico. Ahora veamos algo de lo que está escrito en la norma australiana, y alguno de los que están acá podrá decirme que hay otras normas que son muy buenas, y estoy seguro, obviamente no, el objetivo no es que barramos todas las normas a ver qué dice cada una. La norma australiana dice que la elevación de grúas múltiples se utilizará solo cuando las dimensiones físicas, características, masa o movimiento requerido de la carga impidan que la operación sea realizada por una sola grúa. Parece algo obvio, pero lo está estableciendo como algo mandatorio, teniendo en cuenta que este estándar dentro de Australia obviamente es mandatorio. Las operaciones de elevación con 2 o más grúas deberán ir precedidas de una evaluación de riesgos exhaustiva y documentada que identificará cualquier peligro y las metodologías de control apropiadas.
Una nota importante que dice este estándar, que dice que durante las operaciones de grúas múltiples, solo las grúas deben realizar movimientos simultáneos en la misma dirección. De lo contrario, la operación debe realizarse en secuencia escalonada, realizando solo un movimiento por vez. Insisto, acá yo estoy seguro que hay gente de muchísima experiencia, porque vi los asistentes en izajes múltiples, y alguno no podrá estar de acuerdo con esto y dirá que hacen dos movimientos simultáneos en direcciones diferentes al mismo tiempo. Bueno, tengamos en cuenta que esto es una normativa, no estamos volcando nuestra opinión, sino es la opinión de una norma. Entonces, lo que está diciendo esto es que si una grúa, de las dos, suponiendo que estamos trabajando con dos grúas, una tiene que girar y la otra tiene que elevar la pluma, según esta normativa, se debe hacer de manera escalonada y las dos no deben hacerlo al mismo tiempo, sino de a pequeños movimientos cada uno. En cambio, sí, las dos grúas deben elevar, las dos grúas deben girar en la misma dirección, esos movimientos en principio, según esta norma, pueden realizarse de manera simultánea. Y después la norma australiana coloca un punto que para mí es bueno, no es determinante, pero también es una buena guía. Habla de los requerimientos de capacidad. Así como ASME no dice nada, así como el British Standard dice que se pueden usar al 100% si uno está completamente seguro, el estándar australiano no es así, es un poco más exigente y dice que cuando el izaje en tándem se realiza con dos grúas, cada una debe tener un detrimento del 20%. Cuando se hace con 3 grúas, de 33%, y cuando se trabaja con 4 o más grúas, 50% de detrimento en la capacidad de carga o de la carga que va a recibir de lo calculado. ¿Sí? Esto ya es muchísimo más concreto. Respecto a lo que seguimos con el estándar australiano, estas animaciones que ustedes están viendo es parte de nuestro departamento que se encarga de lo que es planizaje, cuando hacemos también lo bajamos a gráfico y lo animamos y lo ponemos también de esta forma para incluso hacer las prácticas. Dice que lo que es elevación de traslado, en las operaciones de elevación y traslado, el eje de ambas o de todas las grúas se mantendrá alineado en la misma dirección. ¿Sí? Ahí pusimos un ejemplo de un traslado de una carga. Bueno, la carga se eleva y las dos grúas deben estar, el eje de traslación de ambas grúas debe estar en la misma dirección para hacer la operación de pick and carry, o sea, de levantamiento y traslado. Respecto al modelo de las grúas, dice que se deben usar modelos de grúa y configuraciones de envíos similares. Si las cargas elevadas están destinadas a distribuirse equitativamente entre las grúas, el uso de los mismos modelos de grúas, o al menos modelos del mismo rango de capacidad, va a ayudar con todo el tema de velocidades. Esto es bastante obvio. Si yo voy a repartir 50 y 50% de capacidad de carga en dos grúas, pero mis dos grúas son de capacidades completamente diferentes, con reenvíos de cable completamente diferentes, las velocidades de operación van a ser diferentes y va a ser mucho más difícil mantener una prolijidad en el movimiento. Por eso la normativa australiana habla de tratar de que los modelos de la grúa sean similares. Y si se pretende que las grúas, o que las cargas elevadas difieran entre las grúas, que suele ocurrir muchas veces, que una grúa se va a llevar el 70% de la carga y la otra el 30%, o que otra grúa simplemente va a solivianar la carga para que después otra reciba el 100%, en ese caso se seleccionan grúas en consecuencia, y ahí no es tan mandatorio el hecho de que las dos grúas sean de capacidades similares, obviamente. Respecto de lo que es la posición de las grúas, cuando se va haciendo el planeamiento de un izaje múltiple, deben colocarse para minimizar cargas laterales. Esto es fundamental. Tengan en cuenta que cualquier movimiento que se haga de la carga puede llevar a que el cable tire de forma oblicua respecto de otra grúa y transferir una carga no deseada o no calculada a otra grúa. Entonces, por eso dice, siempre que sea posible, las grúas deben estar dispuestas para evitar que giren debido al riesgo de inducir cargas laterales en los brazos. Verificar las posiciones relativas en cada etapa de la operación de elevación para asegurarse que no se produzcan colisiones. Esto desde ya.
Asegurarse que la resistencia del suelo sea lo suficiente resistente para todas las posiciones y para toda la carga que va a transferir no solamente una grúa, sino todas las grúas que van a estar ahí, y si están muy próximas, es cómo ambas grúas van a influir sobre el suelo. La semana pasada, no, hace 15 días, el ingeniero Feijó dio una capacitación respecto de resistencia del terreno. Bueno, eso va a tener que estar perfectamente calculado. Perdón, esto voy a silenciar. El recorrido, respecto al desplazamiento, el recorrido de la grúa es común en izajes múltiples. Por ejemplo, fíjense este izaje que es muy común, la verticalización de una torre, en donde una grúa está elevando y la otra se va desplazando. Entonces, obviamente que la grúa que está elevando la carga es la que al final de todo va a recibir el 100% de la carga. Esto el estándar, recuerden, este estándar australiano marca que esto debe hacerse de manera secuencial, se eleva, se traslada, porque ambos movimientos no se están realizando obviamente en el mismo eje. Otras consideraciones son las condiciones meteorológicas. Hace un mes dimos, creo que un mes, 25 días, esta me encargué yo, una capacitación respecto al recálculo de la velocidad de viento permitida en las grúas. Este es un factor, obviamente, si es crítico para una sola grúa con su carga, para grúas múltiples también es sumamente crítico, porque no solamente va a afectar en una, sino va a afectar en todas las grúas, y tiene que estar incluido en la planificación del izaje el recálculo de la velocidad de viento que se va a trabajar. Respecto de entrando al planeamiento de un izaje múltiple, sin entrar en la parte de plan de izaje, que eso lo va a cubrir Sergio dentro de 15 días, algunos factores a tener en cuenta es la carga a elevar, que se debe conocer con precisión. Eso incluye todos los elementos y accesorios, lo mencioné hace un ratito. También mencioné el otro factor fundamental, la posición del centro de gravedad. Vuelve la normativa sobre este tema. La posición del centro de gravedad es determinante porque va a ser la que, teniendo en cuenta la masa total de la carga que se va a levantar, la posición del centro de gravedad me va a indicar qué porcentaje de carga va a llevar cada una de las grúas en la operación de levantamiento múltiple. ¿Cuál es el área expuesta al viento? Un poco lo que mencioné hace un ratito es, por más que el viento sea ligero, lo que hay que ver es cuál es la superficie expuesta al viento. Respecto de esto, hay una directriz muy interesante, es la FEM 5.016, que si bien es una directriz relacionada a turbinas eólicas, uno la puede aplicar a cargas en general como una muy buena aproximación, y es una muy buena herramienta. Muchos piensan que esto fue algo escrito por un fabricante en particular, Liebherr, y en realidad esta es una directriz de una federación europea. La FEM es de FEM y la directriz es la FEM 5.016. Al levantar una carga con 2 o más grúas, los frenos de engranaje deben estar liberados y solo una grúa es la que tiene el freno activado. Esto es para que en el giro en un izaje crítico y que, por ejemplo, 2 grúas estén girando, una sea arrastrada por la otra y no que que tengan las dos el freno aplicado. Entonces, todas liberan su freno de giro y una sola tiene el freno del engranaje giratorio activado. Sergio, ¿cómo vamos? Porque yo, como solamente veo la pantalla. No, perfecto, vamos muy bien y bueno, y se fue agregando gente, una pena, bueno, muchos por razones laborales, se fueron agregando a último momento y la verdad que sorprende ver la aceptación de estas capacitaciones en toda Latinoamérica. Algo mencionó Marcelo de los países que nos acompañan, pero la verdad es un enorme placer. Guatemala, Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Colombia y desde Argentina, bueno, prácticamente están presentes todas las provincias. Así que bien, Marcelo, se escucha perfecto y vamos bien. Así que Perfecto. adelante. Gracias. Bueno, menos mal que no mencionó de dónde es nativo, la República de Mendoza. Siempre es la chicana que tenemos Vamos a entre ser los dos. país en cualquier momento.
Bueno, respecto a la capacidad nominal, dice que se debe incorporar un margen de seguridad adicional. Este margen de seguridad adicional es un poco el que el estándar australiano marcaba para 2, 3 o 4 grúas, es el que eventualmente el British Standard dice que puede ser 100% o 20% más, si no estamos seguros, pero lo da como una recomendación. Insistimos y vuelvo sobre el punto del estándar británico, que me parece muy bien, muy bueno, que dice que si uno conoce con precisión absolutamente todos los detalles del izaje, uno puede usar el 100% de la capacidad de carga del equipo, no hay una limitación al respecto. Durante un izaje múltiple es muy común una herramienta que llaman vigas ecualizadoras. La viga ecualizadora es una viga que ayuda a reducir los riesgos de distribución de cargas no intencionales. La forma de la viga ecualizadora son muy variadas. Ahí en el dibujo ustedes están viendo una de una forma triangular. Pero lo que sí es importante respecto de las vigas ecualizadoras, y ahora vamos a ver algo de lo que es cálculo respecto de esto, es una relación que es la relación entre la altura entre donde toma la grúa o las grúas y la altura donde se engancha la carga. Está marcado a la derecha, creo que se ve el mouse ahí, como H. Y el otro dato importante, tener en cuenta cuando se van a hacer algunos cálculos con viga ecualizadora o algunas precauciones con las vigas ecualizadoras, es la separación que hay entre ambos enganches. Cuando la separación o la relación entre altura y separación entre ambos enganches se acerca cada vez más a cero o es cero, que ocurre, en general, si hay variaciones entre cómo levanta una grúa u otra en respecto a lo que es velocidad, no se van a ver reflejadas en aumentos de capacidades de carga. Pero si la relación entre altura y separación es distinta de cero, sí va a haber un efecto. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense esto que está acá. Vamos al primer caso. Supónganse que tenemos una carga, que es la que está acá abajo a la izquierda, que está sujetada con una viga ecualizadora, que obviamente la relación entre su altura y la separación de los dos enganches es distinta de cero. Entonces, cuando ambas grúas inician la elevación, supongamos que ambas fuerzas son iguales, y por alguna razón, porque no están coordinados los movimientos, porque los reenvíos de la grúa no son iguales, una grúa se acelera en la elevación respecto de la otra. Cuando una grúa se acelera en la elevación respecto de la otra, lo que ocurre es que este separador o este ecualizador, esta viga ecualizadora que está acá, va a generar que se cambie la distancia o que varíe la distancia que hay desde el punto que toma la grúa al punto donde está tomada la carga. Esta distancia se va a achicar. Consecuentemente, como se achica, se arrima más al centro de gravedad y esa carga, esa grúa sufre una sobrecarga. Entonces, fíjense que simplemente por la geometría que tiene la viga ecualizadora y el hecho de que hayan variado las velocidades en la elevación, una grúa puede sobrecargarse. Y acá estamos hablando de una carga que tiene el centro de gravedad centrado, que es geométrica, o sea, es muy sencilla la carga, y en esta situación tan sencilla puede haber una situación de sobrecarga. Si esto no lo tengo previsto en el plan y no coloqué una sobrecapacidad en la grúa, entonces sí estoy en una situación de riesgo. El otro caso es que mi viga ecualizadora sea una viga ecualizadora en donde el punto de toma de la carga está a la misma altura de donde las grúas toman, a la misma altura del punto de toma de las grúas, de enganche de las grúas. Entonces, como ahí la altura, no hay altura, la altura es cero, obviamente la relación de altura con separación de los enganches es cero. Entonces, fíjense que la situación es, elevo una carga, ambas grúas inician el movimiento con la misma fuerza, con la misma capacidad de carga distribuida, pero si alguna grúa se acelera por algún motivo en la elevación, lo que va a variar es la posición en que está la ecualizadora. Pero como ambas grúas van a sufrir la misma variación de distancia, esta de acá, ¿sí? Las dos van a sufrir la misma variación de distancia, no va a existir una sobrecapacidad en las grúas.
Lo cual no quiere decir que este sea la mejor viga ecualizadora, esto va a depender de la carga, es simplemente algo que debemos tener en cuenta. Ahora, la forma de la viga ecualizadora va a depender mucho de la carga. Otras cuestiones a tener en cuenta en el plan de izaje, obviamente, es un análisis de riesgo muy detallado que debe contener como mínimo cómo se va a desplazar el centro de gravedad durante el levantamiento, si es que esto puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en elevación de cargas que tengan algún tipo de fluido, elevaciones de carga que tengan nieve, agua, lo que sea, puede haber desplazamientos del centro de gravedad. Dónde está fijado el sistema de aparejado, si está por encima del centro de gravedad, obviamente es el método preferido y siempre que sean todos los consejos respecto a lo que es aparejamiento de cargas, es que el centro de gravedad de la carga esté por debajo de cómo se eslingó, cómo se aparejó la carga. Veamos este ejemplo que está acá. Supónganse que el levantamiento nos exige que sí o sí el centro de gravedad no esté como generalmente es recomendado, que el centro de gravedad esté por debajo del punto de enganche, sino que esta situación es que el centro de gravedad esté por encima del punto de enganche. Iniciamos el levantamiento y por algún motivo, que puede ser externo, por ejemplo viento, la carga, y estamos hablando de una carga con el centro de gravedad incluso también centrado, el viento empieza a mover la carga. Si el viento empieza a mover la carga, el centro de gravedad obviamente se va a desplazar. En este caso, el centro de gravedad se desplaza hacia la derecha. Cuando el centro de gravedad se desplaza hacia la derecha, empieza a aumentarse el esfuerzo sobre lo que sería la grúa de la derecha y si sigue inclinándose la carga, incluso cuando llega a la línea de la vertical de esa grúa se encuentra sometida al 100% de la carga y la otra grúa queda al 0% de carga. Entonces, este es un factor también a considerar. Bueno, analizar si es posible que vayan a existir cargas laterales, ya sea por desaceleración, por aceleración, por fuerza del viento. Las cargas laterales pueden ocurrir debido a diferentes factores. Uno de los más comunes es movimiento de grúas descoordinados. ¿Sí? A veces los operadores que están trabajando en la maniobra múltiple no tienen la suficiente experiencia. Imperfecciones en el terreno, desnivelación de la grúa, girar con 2 o más grúas requiere un movimiento muy coordinado y puede haber riesgo de que una grúa empuje o tire o jale, porque hay de varios países de Latinoamérica para que nos entendamos, si hay balanceo de carga, si hay influencia del viento y obviamente algo que es muy común que son los errores humanos. Respecto a lo que es la organización y supervisión, es fundamental que la persona que ejerce la tarea de supervisión sea un supervisor de izaje. Muchas veces nos preguntan, ¿un responsable de seguridad puede ser supervisor de izaje? Un supervisor de izaje puede ser cualquiera, pero tiene que tener la calificación como supervisor de izaje, no hace falta que sea un ingeniero y no hace falta que sea alguien de seguridad, tiene que ser un supervisor de izaje, idealmente un supervisor de izaje calificado o certificado. Debe dar instrucciones al personal que maneja las máquinas, es la persona responsable de hacer esto, excepto en condiciones de emergencia, que cualquier persona que encuentre una situación de emergencia puede detener la maniobra. Si no, se pueden observar todos los puntos necesarios desde esa posición y requiere personal adicional, los debe entrenar y debe coordinar de qué manera se va a comunicar. Esto obviamente en cargas de gran volumen no queda otra, una sola persona es imposible que pueda tener un control de todo el entorno. Y dice, puede ser aconsejable realizar una elevación de prueba sin carga. Yo creo que es, y acá sí coloco una opinión personal, creo que es vital hacer varias elevaciones de pruebas sin carga, incluso puede hacerse la elevación con el sistema del deslingado completo, en algunos casos lo hacen con algún hierro, con lo que sea, simulando la carga y lo repiten tantas veces como sea necesario hasta que queda coordinado. Obviamente que acá hay gente de muchísima experiencia que ya sabe, lo planifica y tiene operadores de más de 30 años de experiencia, muchas veces no necesitan hacer esto, pero considero que es un punto fundamental.
Los movimientos de la grúa deben ser coordinados con mucha precisión por el supervisor. El supervisor es el que va indicando los movimientos. Deben hacerse en la velocidad más reducida que se pueda hacer. Tengan en cuenta lo que vengo repitiendo, que el bloque de giro, repite la norma en realidad, que el bloque de giro de cada grúa debe estar desactivado, excepto el de una, y tratar de mantener todo el tiempo la verticalidad de los cables de acero. Obviamente que hay movimientos en donde vamos a también tener en cuenta que va a existir un leve tiro oblicuo, hay que ver de cuántos grados y cómo lo vamos a controlar, porque no hay forma para determinados izajes múltiples. ¿Cómo influye la geometría de la carga? Y perdón si voy rápido, pero la idea es que lleguemos a tiempo, que ustedes puedan hacer algunas preguntas y que alcancemos con todo el temario. ¿Cómo influye la geometría de la carga? Y vamos a trabajar sobre un ejemplo con 2 grúas. Sobre la geometría de la carga tiene dos factores que influyen sobre el levantamiento de la carga. Una es la carga no simétrica. Esto significa que el centro de gravedad de la carga no se encuentra en el centro geométrico de la carga, o sea, no se encuentra en la misma distancia de ambos puntos de elevación. Y el segundo factor que influye en la elevación es la inclinación de la carga. Es si la carga por algún motivo se inclina por un factor propio de la operación, ya sea por una maniobra descoordinada, o se inclina porque hay viento. Esto, digamos, hay diferentes factores que pueden generar la inclinación de la carga. Eso lo tengo que tener en cuenta en mi planificación, decir, bueno, la carga tengo el riesgo de que se incline tantos grados. El tema es, ¿cómo afectan esos dos factores? De nuevo, ahora les voy a explicar esta fórmula que coloqué acá, parece compleja, pero no lo es. La Federación Europea de Manipulación de Materiales establece un método y una fórmula simplificada que contempla ambos efectos. Recuerden, ambos efectos son posición del centro de gravedad y inclinación de la carga. Son los dos efectos. Entonces, esta fórmula que está acá, ¿sí? Aquí, me da cuál es el porcentaje de utilización de la grúa en función de qué. En función de determinadas variables que las coloco acá. Esta ecuación es 100 dividido 1 más, no importa. H es la distancia entre los puntos de elevación y el centro de gravedad. Abajo dice el mínimo A1 o A2 es la distancia es la mínima distancia entre los puntos de elevación y el centro de gravedad. Esto va a ver tranquilo que lo vamos a ver en un ejemplo, multiplicado por la tangente del ángulo en el cual se inclina la carga. Vamos a ver algunos ejemplos enseguida. ¿Cuáles son los 4 casos típicos que puede haber? Que la carga sea simétrica. Si la carga es simétrica, geométricamente y desde el punto de vista de la posición del centro de gravedad, el centro de gravedad va a estar en el centro, la carga no está inclinada, por eso dice el ángulo alfa es 0, y las dos fuerzas son iguales de levantamiento. Ahí no tenemos problema. El segundo caso es carga simétrica. Si la carga es asimétrica, que puede ser físicamente simétrica, pero con centro de gravedad desplazado, entonces hacia el lado que esté desplazado el centro de gravedad, hacia ese lado es donde tengo mayor carga, en este caso hacia la izquierda. Después tenemos el caso de carga simétrica pero inclinada, ¿sí? Por eso dice un ángulo alfa de acá, distinto de 0. Si la carga es simétrica y está inclinada, si la carga depende hacia dónde se inclina, el tema es cuánto se reduce esta distancia horizontal, y donde esté menor la distancia horizontal, sobre la grúa que esté hacia ese lado, va a sufrir una mayor sobrecarga. Y la peor situación de todas es una carga asimétrica inclinada. Obviamente, esta distancia horizontal se va a achicar mucho más ante una inclinación de carga o una inclinación no prevista de carga, y esto tiene que ser calculado. Vamos a ir a un ejemplo para ver cómo funciona esta fórmula y van a ver que no es tan complicada. Supongamos que tenemos una carga simétrica con un centro de gravedad en el centro, ¿sí? Las dimensiones de esta columna que está acá tiene un diámetro de 5 metros, tiene una altura total de 40 metros y su centro de gravedad está en el centro geométrico también, o sea, a 20 metros.
O sea que el centro de gravedad está a 20 metros de los puntos de enganche. Hay desde el centro de gravedad hasta los puntos de enganche que están acá, esta altura H son 20 metros. Y esta elevación la vamos a hacer con 2 grúas. Entonces, vamos a los datos que están acá en la fórmula. H es 20 metros, la distancia desde una grúa al centro de gravedad es igual a la distancia que hay desde la otra grúa al centro de gravedad, o sea que la distancia A1 y A2 son iguales, son 2,5 metros para este ejemplo, y la carga se inclina, esto como dato, para este ejemplo que pusimos, 2,5 grados. Entonces, lo que se hace es, en esta fórmula que está ahí, reemplazar todos los valores, y una vez que se reemplazan todos los valores, los 20 metros, los 2,5 metros de separación y los 2,5 grados del ángulo, y se hace estas cuentas, me da que el porcentaje de utilización de la grúa es 74%. O sea, a cualquier otro factor que yo le quiera agregar, que le puedo agregar más factores, ya de movida, por el hecho de que esta carga se me incline 2,5 grados, según lo que dice la Federación Europea de Manipulación de Materiales, esta norma, este estándar FEM, dice que la grúa debe ser utilizada como máximo al 74%. Vamos al segundo ejemplo, ahora vamos con centro de gravedad desplazado. O sea que es una carga de forma simétrica que su centro de gravedad está corrido. La altura la vamos a mantener en 20 metros, pero como el centro de gravedad está corrido a la izquierda, esta distancia es más chica y es 2 metros. Y la otra distancia es mayor, es 3 metros. Recuerden que la fórmula pide la distancia menor, o sea que el dato que va a ir va a ser 2 metros. Y se mantiene el mismo ángulo de inclinación. Entonces, hacemos lo mismo, reemplazamos la altura, reemplazamos la distancia y reemplazamos el ángulo. Y el resultado de esta cuenta nos va a decir que el porcentaje de utilización de esta grúa es de 70%, o sea que ya tiene un detrimento de 30%. Insisto, y a esto incluso hay que sumarle quizás otros criterios que yo quiera adoptar. Puedo adoptar los criterios incluso de la norma australiana. El otro punto que quiero tocar, y con esto ya terminamos, es respecto de la influencia del centro de gravedad y los puntos de apoyo. Yo al principio de esta charla les decía que el problema no solamente lo tenemos en el levantamiento, el problema también de una sobrecarga puede estar en el levantamiento, en el movimiento y en el apoyo de la carga. Entonces, si yo una carga como esta que está acá, que es una carga de 200 toneladas, yo la elevo, y si la distribución de la carga es simétrica, cada una de estas fuerzas que están acá van a ser 100 toneladas cada una. Y cuando la carga se apoye, si se apoya de manera pareja, cada uno de estos apoyos que están dibujados acá van a recibir 100 toneladas de carga. Eso, en principio, digamos, no hay ningún problema. Ahora, vamos a este caso. Yo tengo una carga que está suspendida, en este momento la tengo elevada, esa carga pesa 100 toneladas, perdón, 200 toneladas, cada una de las grúas que están graficadas acá está elevando 100 toneladas, la distancia del enganche de la grúa al centro de gravedad son 10 metros, y el largo total de la carga es 40 metros. Mientras está levantada, la distribución es uniforme, y en el momento que la carga se apoya, si la carga es bajada simultáneamente en ambos puntos de apoyo, ambas grúas se van a descargar simultáneamente o proporcionalmente a ambas grúas, y cada uno de los apoyos van a empezar a recibir carga hasta llegar a las 100 toneladas. Ese sería el caso perfecto. Vamos al caso número 2. Tenemos la misma carga elevada, ¿sí? Y la carga, cuando se apoya, no se apoya simultáneamente, sino por un error en la operación, la carga se apoya primero en un punto y en otro no. Y se hizo o se planificó o lo que ocurrió, lo que sea, de tal mala manera de que una grúa se descargó completamente, o sea, totalmente bajó sobre el apoyo, pero la otra grúa no llegó todavía a tocar el apoyo. Entonces, haciendo las cuentas, no vamos a hacer ahora en detalle porque no vamos a llegar en tiempo, esta grúa que estaba levantando 100 toneladas pasa a recibir 133 toneladas. Y simplemente esto ocurrió porque durante la operación de descenso de la carga, en el momento que se apoyó la carga, el descenso o el apoyo de la carga no fue sincronizado. Entonces, fíjense qué crítico que es, por eso les decía que esto ocurre
una sobrecarga de una grúa en la elevación, en los movimientos o en el apoyo de la carga. Bien, yo sé que vine rapidísimo, de hecho estamos a 10 minutos de cumplir el horario. Les cuento el día 27 de agosto, el ingeniero Feijó va a estar dando una charla también gratuita de planificación de operaciones de izaje, en donde mediante ejemplos, supongo, porque lo va a desarrollar él, va a mostrar cómo se hace una planificación de izaje. Así que bueno, Sebastián, no sé si nos estás escuchando, Sergio. Sí, está ahí, lo acabo de habilitar a Sebastián para que guíe el tema de las preguntas. Así que nos tomamos unos minutos para responder las preguntas que nos hicieron. Adelante, Sebastián. Hola, Seba. No tenemos audio de Sebastián. Bueno, ¿vos tenés alguna, No, Sergio, hasta sí, que... sí. Ahora las busco. Lo que pasa fue tomando nota, Sebastián. A ver, vamos de nuevo. Dame unos minutos, por favor. Bueno, perdón por la desprolijidad, cosas que pasan. Ahí veo que toma audio, Seba. Bueno, primera vez que nos pasa en todas estas capacitaciones, pero bueno, voy a ir barriendo las preguntas, a ver si... Un momento, por favor. Hubo gente que en el transcurso del curso fue levantando la mano, pero bueno, no tenemos esa posibilidad de responder porque si no se haría eterna las contestaciones y el curso. Por favor, lo que sí le pedimos a los que tienen las cámaras encendidas que las apaguen, gracias. Bueno, acá pregunta Santiago Falconara, una consulta, ¿ese ángulo cómo puede estimarse o conocerse? ¿Se toma algún ángulo máximo por la experiencia? Deduzco, Marcelo, que está hablando del ángulo de inclinación. No, ese ángulo no hay uno recomendado. Esto, en la planificación del izaje, teniendo en cuenta la posición del centro de gravedad, se estima y muchas veces se lo simula. Hay distintos simuladores, nosotros usamos algunos, en donde se simula de qué manera podría moverse la carga. Y se toma algún factor por influencia del viento, pero no hay un ángulo determinado. Esto depende mucho de la forma de la pieza o de la carga. Perfecto. Pregunta Facundo Duarte, ¿cómo se determina el centro de gravedad de una carga? Bueno, a ver, eso no lo vamos no te lo puedo responder ahora, Facundo. Esto es parte del curso de eslingado de cargas. Hay distintos métodos, hay métodos empíricos o hay métodos por cálculo. El mejor método de todos es que no lo calculemos, es que el fabricante nos dé la posición del centro de gravedad, porque dependiendo de la geometría de la carga, puede no ser un cálculo demasiado sencillo o algo muy sencillo de obtener, y va a haber que hacer determinadas pruebas y elevaciones para terminar dando con el centro de gravedad. Se puede hacer, perdón, no es el motivo de este curso. Bien, una pregunta, Pablo Ibáñez, es relacionada a la capacitación de hace un mes atrás. ¿Cuál es la velocidad de viento recomendada para un izaje seguro? No sé si quiere hacer algún comentario, Marcelo. A ver, no hay una velocidad de viento recomendada para un izaje, es la que dice el fabricante que soporta la grúa para la configuración que está haciendo el levantamiento. Eso va a variar con cada configuración y con cada marca de grúa. Lo que sí en la capacitación que se dio un mes atrás es, ante una situación de viento, cómo se recalcula la velocidad de viento permitida. Pero no te puedo dar un valor, es imposible y sería irresponsable de mi parte. Otra pregunta que hace Jorge Martínez y solicita de dónde se puede conseguir bibliografía, con estos fines, que bueno, en parte mencionaste las normas.
Y no hay otra opción que la normativa, y encima no es gratuita, y tampoco es barata, lamentablemente, pero lo que se puede conseguir y lo más concreto es normativa. Pregunta Raúl Enríquez si existe algún software para realizar los cálculos o la simulación. Existen muchísimos, existen muchos. Casi todos son pagos. Lieber en su página tiene uno que uno se puede anotar y es gratuito, pero las tablas de carga que levanta solamente son de Lieber. Después sí existen algunos software pagos, no recuerdo el nombre del último que vimos, Sergio, no sé si vos te acordás de la última feria que fuimos, pero sí, son pagos y se pagan por cada tabla de carga que uno quiere usar. No son software baratos. Igual, a ver, perdón, tampoco no es necesario tener un software para hacer una planificación de este tipo. Bueno, hay otra pregunta relacionada a la velocidad del viento, que en parte de lo que contestaste recién. A ver, estoy buscando, disculpen que no está muy organizado. Emanuel López dice si la planificación puede ir cambiando a medida que se realiza el procedimiento. A medida que se realice el izaje, Sí, 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 correcto. si la planificación cambia a medida que se realiza el izaje y la carga está levantada, yo creo que no es una planificación bien realizada. Es mi opinión. Para eso existen las prácticas que hay que hacer de los levantamientos, la cantidad de veces que sean necesarias, y tener en cuenta, obviamente, previsiones meteorológicas y demás. Bueno, hay alguien que pregunta, para el levantamiento múltiple con grúa, ¿los equipos deben soportar el total del peso? Creo que lo aclaraste esto en la capacitación. Ya está aclarado. Sí, después alguien comenta, Gustavo comenta, la velocidad del viento límite en tándem es de 15 kilómetros por hora, muy absoluto el dato. No, en realidad ese comentario, o sea, lo tomo, puede ser de su experiencia. En ninguna normativa está ese valor, en absolutamente ninguna. La velocidad de viento, las normas dicen que son las que permiten los fabricantes y haciendo los recálculos de velocidades máximas permitidas en función de la velocidad existente. Pero no, en ningún lado está ese valor. Bueno, perfecto. No encuentro más preguntas. Bueno, en primer lugar pido disculpas por Sebastián Visagio, es el que levanta las preguntas habitualmente, seguramente la estuvo anotando y bueno, aparentemente ha tenido algún problema con el audio, así que pido disculpas a esta pequeña desprolijidad. La verdad que excelente la capacitación, nos deja pensando y creo que muchas cosas se hacen por intuición en nuestro país y no por cálculo. Y creo que deberíamos tender a ser más profesionales en todos los izajes que hacemos, desde básico hasta un izaje crítico como el que expuso Marcelo ahora, con grúas en tándem. Así que creo que nos deja pensando. Bueno, Marcelo, te dejo para el cierre y desde ya le agradezco a todos la participación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos. La verdad que sorprendió la participación, estamos muy contentos con estas actividades. Les agradecemos a todos los que nos acompañan de acá desde Argentina, a nuestros instructores también que están presentes. Le agradecemos a todos los participantes de los diferentes países hermanos. Así que bueno, esperamos verlos pronto en algún trabajo. Borlif se encuentra plenamente trabajando desde todas sus bases. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos dentro de 15 días para la próxima capacitación. Recuerden seguirnos, se van a enterar a través de nuestras redes sociales, tanto por LinkedIn nos van a encontrar y si no nos encuentran en Instagram, nos buscan como @worldleaf07. Ahí van a enterarse de todas las novedades y de todas las cosas que vamos a ir subiendo y compartiendo y muchos videos se comparten solamente en Instagram, así que si nos siguen ahí se van a enterar. Así que bueno, gracias a todos.